La Navidad, para muchísima gente, es sinónimo de luces, de estar en familia, de fe. Pero la historia de cómo llegamos a celebrar la Navidad tal y como la conocemos hoy es bastante más compleja y, la verdad, mucho más fascinante de lo que parece. Es que es una mezcla increíble de creencias cristianas con tradiciones paganas súper antiguas. Vamos a desentrañar juntos esta historia, que tiene miga. La primera pregunta, claro, es la más obvia de todas. ¿Por qué celebramos justo el 25 de diciembre? Es una fecha muy concreta, pero la historia que hay detrás, bueno, igual nos llevamos una sorpresa. Pues sorpresa, la respuesta no está en la Biblia. Para nada. De hecho, si uno se lee los Evangelios, no hay ni una sola pista sobre la fecha. Es que, durante los primeros 3 siglos, la comunidad cristiana estaba a otra cosa, mucho más centrada en la Pascua. El nacimiento no era, digamos, la fiesta principal. Se llegaron a proponer otras fechas, como el 6 de enero. Entonces, la pregunta sigue ahí. ¿De dónde sale el día 25? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al Imperio Romano del siglo IV. Y es que la elección de esta fecha no fue ninguna casualidad, para nada. Fue una jugada estratégica y brillante. Resulta que el 25 de diciembre ya era un día importantísimo en Roma. Era el Dies Natalis Solis Invicti, o sea, el día del nacimiento del Sol Invicto. Justo después del solsticio de invierno, este día celebraba que la luz empezaba por fin a ganarle terreno a la oscuridad. Era una fiesta solar súper popular. Y aquí es donde vemos la genialidad de la Iglesia de aquella época. Lo que hicieron fue básicamente superponer su propia celebración sobre la fiesta pagana que ya existía. Cambiaron el nacimiento del sol físico, el sol invicto, por el nacimiento de Jesús, a quien en la Biblia se le llama el sol de justicia. Esto hizo que la conversión de la gente fuera muchísimo más fácil, podían seguir celebrando en la misma fecha, pero dándole un significado completamente nuevo. Pero ojo, que el Sol Invicto no era la única fiesta que había por esas fechas. Justo antes, del 17 al 23 de diciembre, los romanos se volvían locos con las Saturnales. Eran días de un caos bastante controlado, de muchísima alegría y de banquetes en honor a Saturno, el dios de la agricultura. A ver, durante las Saturnales era como si el mundo se pusiera patas arriba. Las normas sociales se relajaban, había banquetes por todas partes y, aquí viene lo bueno, se intercambiaban regalitos, que llamaban sigilaria. ¿A que esto ya empieza a sonar algo? Pues sí, gran parte de ese espíritu de fiesta, de alegría y sobre todo la costumbre de dar regalos que tenemos en Navidad viene derechita de estas fiestas romanas. Vale, seguimos el viaje. A medida que el cristianismo se fue expandiendo hacia el norte de Europa, se topó con otras tradiciones de invierno que estaban muy arraigadas. Hablamos de los pueblos germánicos y nórdicos. ¿Y qué hizo la Iglesia? Pues en vez de prohibirlas, las absorbió. Inteligentemente. De la fiesta nórdica del Yule nos quedamos sobre todo con dos cosas importantísimas. Por un lado, el tronco de Yule, que se quemaba en casa para pedir protección y calor, y por otro el uso de árboles de hoja perenne. Pensemos que en mitad del crudo invierno, cuando todo parece muerto, ver un árbol verde era un símbolo potentísimo de que la vida, a pesar de todo, continuaba. Esta fusión se ve de maravilla con una anécdota. Se cuenta que un misionero del siglo VIII, San Bonifacio, cogió este símbolo pagano, el árbol, y le dio la vuelta. Usó su forma triangular para explicar a las tribus germánicas algo tan complejo como el concepto cristiano de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, un símbolo pagano se convirtió en una herramienta para enseñar la nueva fe. Bien, recapitulemos. Ya tenemos la fecha y el ambientillo festivo de Roma, y tenemos el árbol y el calor del hogar que vienen del norte. Pero claro, a medida que todo esto se iba mezclando, la Navidad necesitaba también sus propios símbolos, símbolos puramente cristianos, para anclar bien su nueva identidad. Y aquí llegamos a una fecha clave, 1223. Estamos en Grecia, en Italia, y a San Francisco de Asís se le ocurre una idea que va a transformar para siempre la forma en que imaginamos la Navidad. San Francisco quería, y esta es la clave, hacer tangible el misterio del nacimiento. Quería que la gente de la zona, que en su mayoría no sabía leer, pudiese entenderlo. Así que, en lugar de soltar un sermón, lo que hizo fue recrear la escena del pesebre con personas y animales de verdad. Creó, ni más ni menos, el primer Belén viviente. Una experiencia total que se extendió como la pólvora por toda Europa y se convirtió en el corazón de la fiesta. ¿Y qué pasa con el personaje que trae los regalos? Su historia es fascinante. Todo empieza en el siglo IV, con San Nicolás, un obispo que existió de verdad en lo que hoy es Turquía, y que era famoso por su generosidad y por hacer regalos en secreto. Varios siglos después, los emigrantes holandeses se llevan su tradición, Sinterklaas, a América. Y allí, en el siglo XIX, esa figura se transforma poco a poco en el ícono mundial y secular que hoy todos conocemos como Santa Claus.
Al final, si juntamos todas las piezas, lo que tenemos no es una única historia, sino un mosaico cultural absolutamente increíble, una celebración que ha ido recogiendo trocitos de diferentes épocas y lugares para formar el todo que conocemos y celebramos hoy. De hecho, hay una palabra para este proceso: sincretismo. Es justo eso, la fusión de diferentes creencias, de prácticas culturales o religiosas, y la Navidad es probablemente uno de los ejemplos más alucinantes y extendidos de sincretismo en toda la historia de la humanidad. Así que, en resumen, cada tradición que damos por sentada tiene una historia alucinante detrás. La fecha, el 25 de diciembre, nos conecta directamente con el culto al sol romano, el intercambio de regalos, con la locura y la alegría de las Saturnales, el árbol decorado, con los antiguos rituales del Yule en el norte de Europa, y el Belén, con la visión de un santo en un pequeño pueblo de Italia. Es un verdadero collage histórico. Y el resultado de toda esta mezcla, de toda esta fusión, es una fiesta que ha ido mucho más allá de sus orígenes. Se ha convertido en una celebración casi universal, un festival de luz, de generosidad y de esperanza que comparten personas de muchísimas culturas y creencias en todo el mundo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. La tradición no es algo estático, ni mucho menos. Está viva, está en constante evolución. Si vemos cómo la Navidad ha absorbido tantas influencias a lo largo de los siglos, es inevitable preguntarse, ¿qué costumbres de nuestra propia era se están fusionando ahora mismo con la celebración? ¿Cuáles de ellas formarán parte de la Navidad del futuro?